Romanos capítulo 11, 25 al 32. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo vamos a hacer a una sola voz, todos unánimes juntos. Dice: la restauración de Israel. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén y amén. Vamos a orar, mis hermanos. Pídale al Señor que lo bendiga, que no lo deje ir igual a como usted entró, que la palabra cumpla el propósito con el cual Él en esta mañana se la da a usted y nos la da a todos nosotros. Oremos para que el Espíritu Santo tome esta palabra y la ministre, porque si el Espíritu Santo no lo hace, hermanos, no lo puede hacer nadie. Amén, porque no es con espada ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Padre Santo, aquí estamos, mi Rey, de nuevo, Dios mío, orando, clamando delante de ti, postrado, Señor, entendiendo nuestra necesidad de ti cada día. Necesitamos tu palabra, Señor, necesitamos de tu verdad, necesitamos de tu presencia, y por eso hemos venido en esta mañana, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando esta palabra y que fluya a lo más profundo de nuestro ser, que llegue a nuestro espíritu y nos dé vida abundante, que llegue a nuestra alma, que llegue a nuestro cuerpo, que sea tu palabra en esta mañana, Señor, esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, el espíritu, y discierne los pensamientos del corazón. Padre, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, gracias por este privilegio de sentarnos a tus pies, a los pies del Maestro en esta mañana. Cúbrenos, Señor, con tu sangre, cúbrenos con tu poder, que se activen ahora los ángeles, Señor, y hagan cerco a nuestro alrededor. Señor, toda oposición y todo lo que quiera robar tu bendición queda sin poder en esta mañana, queda sin poder. Desautorizamos todo espíritu maldito, inmundo, que quiera levantarse a traer distracción, sueño, pereza, a traer, Señor, toda oposición. En el nombre de Yeshua declaramos sin poder toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Mayor eres tú que estás con nosotros que el que está en el mundo. Señor, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Escrito está, mi Dios, nos encomendamos a tu cuidado. Señor, aquí estamos, mi Rey santo y poderoso. Te pido que dirijas mi vida, que tomes control, Señor, y que me ayudes a disponerme, Padre, para que tú puedas hacer de mi vida un canal de bendición para tu iglesia. Te lo pido en el nombre precioso de Yeshua. Tú usas al que está dispuesto. Mi corazón está dispuesto para ti, Señor. Muchas gracias, mi amado. Estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, estaba el jueves estudiando la predicación para hoy. Perdón, estaba estudiando la predicación para hoy el jueves, y el Señor me hizo entender que esa no era la predicación para hoy, que para hoy tenía que dar otra predicación, porque tenía que quedar más claro algunas cosas. Entonces me he sentido con un poquito embotada, iglesia, porque ya no tengo 15 años, desafortunadamente. Cuando tenía 15 años sí, me podían cambiar las prédicas, todo lo que quisiera, y pues ahí había cabeza para largo rato. Pero bueno, aquí estamos en la presencia del Señor. El Señor es el que da la fortaleza, el Señor es el que hace todas las cosas. Realmente, si Él no edifica
en vano nosotros. Entonces en las manos del Señor estamos. Hace 8 días yo les decía a ustedes que nosotros los pastores llevamos un año estudiando la Biblia desde el pensamiento hebreo, o sea, desde su idioma original, que es el hebreo. Y nosotros hemos en este estudio descubierto cosas muy preciosas, tesoros escondidos preciosos. Pero también les decía hace 8 días que tristemente también hemos descubierto que la cristiandad está llena de doctrinas de hombres. Y por eso el Señor Jesús decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos de Dios doctrina de hombres. Y eso es así. Entonces nosotros, la idea nuestra es comenzar a compartir con ustedes de todo ese conocimiento que desde hace un año estamos asimilando. Creo que ya llegó el tiempo, iglesia, y por eso hace 8 días los que vinieron saben de qué se predicó. El título de la predicación de hace 8 días, ¿cómo era? Si alguien se acuerda acá, por favor, ¿se acuerda alguien de cuál era el título? No vea la ley como maldición, sino vea la ley como instrucción, no como maldición. Ese era el título. Bueno, entonces, hermano, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Así dice en Apocalipsis. Hablaba hace 8 días que el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de eso? El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo. Y el Antiguo Testamento es el mismo Nuevo Testamento codificado, o sea, sin revelarse. Es decir, que el Antiguo y Nuevo Testamento realmente es uno solo, es una sola palabra, iglesia, una sola palabra. Es el hombre el que ha hecho las divisiones de Antiguo y Nuevo Testamento, pero realmente es una sola. Nosotros necesitamos volver a las raíces de nuestra fe. Por eso el Señor ya nos inquietó a nosotros los pastores a que empecemos a darle a ustedes el conocimiento que Él ya nos está dando a nosotros. Enfatizamos hace 8 días, porque no puedo empezar la prédica de hoy si no hago un pequeño resumen. Enfatizamos hace 8 días en que la ley no está abolida. En eso enfatizamos. Y además en que usted y yo debemos amar la ley. Porque la ley decíamos que era buena, que era, ¿qué más? Justa y que era santa. Que era buena porque nos llevaba a Cristo. Que era justa porque le daba a cada uno lo que le correspondía, y que era santa, ¿por qué? Porque salía de la boca de Dios. Y decíamos que si sale de la boca de Dios, entonces es palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna. O sea que la ley no ha sido abolida, y el Señor nos está inquietando o motivando a que amemos su ley, y por eso leíamos el Salmo 119. A mí no me gusta dar el título de la predicación cuando comienzo. No me gusta, es muy raro que yo lo haga. Me gusta darlo ya casi al final o al final de la predicación. Pero voy a dar el título, se llama Crisis de Identidad. Ese es el título de la predicación de hoy, Crisis de Identidad. Realmente este tema es muy profundo, hermanos. Duré cinco sábados dando este tema en la escuela número 3. Lo que voy a hacer hoy entonces, ¿qué es? Porque no se alcanza en una hora a dar todo lo que realmente contiene este tema. Voy a dar un brochazo nomás. Por eso, hermano, esté atento, ¿sí? Para que usted no pierda lo que el Señor le quiere decir en esta mañana. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si el pueblo del Señor olvida la ley, le falta conocimiento. Si usted olvida la ley, le falta conocimiento. Dicen que el Antiguo Testamento es para los judíos y que el Nuevo Testamento es para los cristianos. Así dicen muchos. Antiguo Testamento, no, eso es para los judíos. Nosotros es Nuevo Testamento, gracia. Dicen que la ley es solo para los judíos. Entonces, hermanos, si no hay ley para nosotros los no judíos, entonces no hay definición de pecado. Y si no hay pecado, no hay maldición. Y si no hay maldición, ¿para qué un Mesías?
O sea, partamos de ahí, hermanos, partamos de esto. Es algo muy sencillo, pero muy absurdo, que la ley solamente es para los judíos. Mateo 5:17, el Señor dice: yo no he venido a abolir o abrogar o anular la ley. Y dice que cuando pase este cielo y esta tierra, entonces ahí todas las cosas acabarán. Y decíamos hace 8 días, ya pasaron los cielos y la tierra donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, no han pasado. O sea que la ley no está abolida, hermano. La ley de Dios sigue vigente. Mire, yo vi una carita que no me gustó ahorita. Vamos a leer, no iba a leer Mateo 5, pero vamos a leer Mateo 5:17. Vamos a leerlo, búsquelo, por favor. Vamos a leerlo, completo. Mateo 5:17. Usted ha oído a este versículo, hermano, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Usted ha escuchado ese versículo? Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, mi hermano, con eso le estoy diciendo es: disponga su corazón para que el Señor le pueda a usted revelar hoy lo que Él quiere, porque usted no está aquí hoy por coincidencia, mi hermano. Entonces dice Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya todo se cumplió? No se ha cumplido todo. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, entonces Romanos 3:19 y 20, creo que está en pantalla. Romanos, alguien por favor puede leer Romanos 3:19 y 20, ahí está en pantalla, alguien lo puede leer fuerte. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Un momentico, para que toda lengua se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí la Escritura? Que el mundo entero está bajo la ley de Dios, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿No es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Cierto? ¿Hay algo más para leer, Martín? ¿No? Hasta ahí. Son 2, 19 y 20, ¿ya? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, muy bien. Por la ley es que nosotros conocemos el pecado. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, que todo el mundo está bajo la penalidad de la ley del Señor y que el mundo entero es culpable delante de los ojos de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya ustedes saben quién es ese hombre, Adán. Y por el pecado de Adán, la muerte, ¿cuál muerte? La muerte espiritual, la separación del hombre con Dios. Dice, por tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, que todo el mundo está bajo la penalidad de la ley. Vienen unas preguntas, hermanos. ¿Cómo peco por romper una ley si no estoy bajo la penalidad de esa ley? Porque están diciendo que la ley es para los judíos, o sea, no es para nosotros. ¿Cómo peco por romper una ley si no estoy bajo la penalidad de la ley? ¿Cierto? Si yo no vivo en Estados Unidos, yo no peco si incumplo las leyes de allá. Ese es otro país. Yo no estoy bajo esa ley, ¿verdad? ¿Cómo es que todo el mundo es culpable si la ley de Dios no es para todo el mundo, sino para los judíos? ¿Cómo es que soy culpable? ¿Cómo es que usted es culpable? ¿Cómo es que el mundo es culpable? ¿Cómo estoy pecando si rompo una ley que no es para mí? ¿Cómo estamos pecando, hermano?
¿sí? Y vuelvo y digo, si yo me deshago de la ley de Dios, no hay ninguna definición de pecado. Si nos deshacemos de la ley de Dios que no ha sido abolida, entonces no hay pecado, no hay maldición, y si no hay maldición, ¿para qué la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, dice la Biblia que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si usted no tiene ley, no tiene pecado. Entonces, ¿qué ley está infringiendo? Y entonces, ¿para qué el Mesías? ¿Para qué nuestro Señor y Salvador? Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra qué tiene que ver los judíos con nosotros y qué tiene que ver la ley con nosotros. Esto es muy interesante, hermano. Y nos toca comenzar desde Génesis. Nos toca comenzar desde Abraham. Ustedes todos han escuchado hablar de Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo con su esposa Sara, ya siendo unos ancianos viejitos, tuvieron un hijo y se llamó como Isaac. Isaac fue aquel hijo que lo llevaron a un altar para sacrificarlo. El Señor le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y cuando él fue a sacrificarlo, el Señor le dijo, detén tu mano, porque ahora entiendo que sí has creído. Y no lo mató, no lo sacrificó. Isaac tuvo 2 hijos. Isaac se fue y trabajó 7 años por una esposa llamada Lea y 7 años por otra esposa llamada Raquel. Le estoy contando todo el libro de Génesis, a grosso modo. Entonces trabajó 14 años por sus esposas y tuvo sus 2 esposas, Lea y Raquel, y además tuvo hijos con 2 de sus siervas. Cada una de sus esposas tenía una sierva y él tuvo 12 hijos entre las esposas y las criadas. Tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos son los que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel. ¿Por qué se llaman las 12 tribus de Israel si son hijos de Jacob? Ustedes se acuerdan que Jacob peleó con el ángel en Peniel. ¿Se acuerdan de esa historia? Todo esto está en Génesis. Entonces, ¿qué pasó? Vino Jacob, peleó con el ángel le descoyuntó la cadera y le dijo, nunca más se va usted a llamar Jacob. Porque Jacob quiere decir usurpador, mentiroso, engañador. Eso quiere decir Jacob. Y le dijo, no te vas a llamar más mentiroso, usurpador. Ahora en adelante te vas a llamar Israel. Porque Israel quiere decir Dios lucha. ¿Sí? Y en otras personas, otros teólogos dicen que no, que quiere decir es el que lucha con Dios. Pero realmente es Dios lucha. Dios es el que lucha por nosotros, hermano. Él es el que nos defiende, nuestro Dios. Entonces Jacob pasó a ser Israel, las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus de Israel, hermano, estuvieron unidas tremendamente. Pero entonces ellos pidieron rey, dijeron, oiga, no, nosotros queremos que así como las naciones tienen reyes, nosotros queremos tener rey. Entonces el Señor, con mucho dolor en su corazón, dijo, listo, ¿quieren rey? O sea, ¿no les basta que yo sea el rey? Yo he sido el rey para ustedes, pero si a ustedes no les basta con que yo sea su rey, entonces voy a ponerles un rey. Y fue cuando pone al rey Saúl como rey. Y usted ya sabe la historia del rey Saúl, eso lo encuentra usted en Primera de Samuel, Segundo de Samuel, y en los Reyes y en las Crónicas. Entonces, pone al rey Saúl como rey, luego viene el rey David, y el rey David tiene un hijo llamado Salomón, que lo tuvo con Betsabé, acuérdense de la historia, y hasta Salomón, las 12 tribus estuvieron perfectamente unidas, hermano. Pero después de que muere Salomón, viene una división de las 2 tribus, las 12 tribus de Israel. Viene una división. ¿Quién vino después como rey de Israel? ¿Quién vino después a tomar el lugar de Salomón, del rey Salomón? Su hijo Roboán. Ahí, cuando su hijo Roboán empieza a ser rey, es cuando hay una división. Hay una división. Entonces, se dividen así. 10 tribus se llaman tribus del norte, porque cogieron para el norte. Y 2 cogieron para el sur. Entonces, las tribus del norte, en la Biblia, usted va a encontrar que tienen
algunos nombres, ya lo voy a decir, y las tribus del sur tienen otros nombres. Esto es importante que usted lo sepa. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted lee Oseas, cuando usted lee Jeremías, cuando usted lee Isaías, cuando usted lee los profetas, usted va a entender perfectamente qué es lo que están hablando ahí. Vamos a leer un momentico, primer libro de Reyes 11, vamos a el primer libro de Reyes 11, porque si no, esto queda incompleto, mi hermano. Primer libro de Reyes 11, ahí nos va a hablar el Señor por qué se rompió, por qué hubo la división. Primer libro de Reyes 11, 9. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Necesito que todos estemos leyendo. 11, 9. Dice, voy a ir un poquito rápido, hermanos, para que me alcance el tiempo. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces Jehová dijo a Salomón, por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mande, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. A un siervo le va a entregar el Señor el reino. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo quitaré de mano de tu hijo, o sea, Roboam. Pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hasta ahí vamos ahora a saltarnos al 26. ¿Ya? Al 26, mis hermanos. Ojalá tuviéramos tiempo para leerlo todo, pero es así, nos toca así. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, o sea, este es el siervo del cual le habló el Señor a Salomón, Jeroboam, cuya madre se llama Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. O sea, Jeroboam alzó la mano contra Salomón, contra el rey Salomón, era siervo. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, al edificar Milo, cerró la brecha de la ciudad de David, su padre. Este Jeroboam era un hombre valiente y esforzado, y al ver Salomón que el joven era un hombre activo, le encomendó todo el servicio a cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén, o sea el siervo, lo encontró en el camino el profeta Ahías, el silonita. Este iba cubierto con una capa nueva, y los dos estaban solos en el campo. Ahías el profeta tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel, voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu por amor de David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, a Dios de Moab, y a Molot, Dios de los hijos de Amón, y no han dado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, ni mis estatutos ni mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días. Bueno, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Usted lee, sigue leyendo en su casa. Ahora vamos al capítulo 12. Vamos al capítulo 12. Entonces, ¿qué leímos en el 11? Que hubo una profecía, que se iba a dividir las 2 tribus. Vamos al 12, 16 al 19. ¿Ya lo tenemos? 16, dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió con estas palabras. Perdón, aquí ya en el 12 ya Salomón no era rey, ya era el hijo de Salomón rey. Entonces mire lo que pasó: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, o sea, Roboam, le respondió con estas palabras: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Israel, cada uno a tus tiendas. Y David, mire ahora por tus casas. Ahí ya estaban diciendo: nos dividimos. Ya usted lo va a ir entendiendo por qué. Entonces Israel se fue a sus tiendas, mientras Roboam, o sea el rey, siguió reinando sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Cuando el rey Roboam envió a Dorán, que estaba encargado de los tributos, todo Israel lo apedreó y lo mató. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Un momentico, hago ahí un paréntesis.
¿Cómo así que entonces dice que Israel se apartó de David hasta hoy? Mire, hermanos, las 10 tribus que se fueron para el norte tenían diferentes nombres. Venga, Pastor Pedro, un momentico, hágame el favor y me ayuda acá. Jacob, ¿sí? Él es Jacob. Resulta que a él se le cambió el nombre de Jacob por Israel. Entonces, él es Jacob, pero también es Israel. Entonces, las tribus que se fueron para el norte se llaman en la Biblia casa de Israel o casa de Jacob. Pero resulta que Jacob, venga mi amor, hágame el favor y me ayuda. Resulta que Israel, Jacob, tuvo un hijo que se llama, ¿cómo? Que se llama... Perdón, Jacob tuvo un hijo, Jacob tuvo entre los 12 hijos un hijo que se llamó José. Entonces, no solamente la Biblia dice que los del norte se llaman casa de Israel, casa de Jacob, sino también se llaman casa de José. Y resulta, venga, Johnny, un momentico, perdón. Sí, es para que quede como, es porque esto es importante, hermanos, para poder entender. Entonces, Israel, Jacob tuvo un hijo llamado José y José tuvo un hijo llamado Efraín. Entonces, las 10 tribus que se fueron hacia el norte, usted va a encontrar en la Biblia que muchas veces dicen casa de Israel, casa de Jacob, casa de José, casa de Efraín. Tú dices, oiga, son tantas casas. No, es una sola. Esas casas que están ahí en esos 3 varones, se llama Israel. Se llama Israel, ¿sí? El reino de Israel. Así quedó bautizado. El reino de Israel. Pero usted a veces cuando hablan del reino de Israel, usted va a encontrar casa de Jacob, casa de Israel, casa de José y casa de Efraín. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ya se pueden sentar. ¿Sí? Porque es importante. Mire, hermano, cuando usted entiende esto, entonces usted se va a deleitar más leyendo el Antiguo Testamento porque usted va a entender. Usted va a entender. Aquí estamos diciendo acá que cuando el rey Roboam envió a Adorán, que estaba encargado de los tributos, todo Israel lo apedreó y lo mató. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Cómo así? ¿Por qué hablan de casa de David? Porque ya les dije cómo se llamaban los del norte, cómo les decían, casa de Israel, casa de Jacob, de José o de Efraín. Pero resulta que las de Alcá del sur solamente fueron 2. Y esas casas del sur, venga hermana, me ayuda acá. Y esas casas del sur entonces se llamó casa de Judá, ¿sí? Porque un hijo de Jacob se llamaba Judá, ¿sí? Entonces se llamó casa de Judá o casa de David. ¿Por qué? Porque David es descendiente ¿de qué? De Judá, ¿sí? Descendiente de Judá. Entonces, allá se llaman de una forma y acá se llaman de otra. Y por eso dice que todo Israel, ya gracias hermana, que todo Israel se separó ¿de qué? De Judá. O sea, están hablando de ellos y de nosotros acá. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Me estoy haciendo entender? Bueno. Entonces ahora dice el versículo 21 al 24, cuando Roboam llegó a Jerusalén, o sea, Roboam quedó, entonces aquí hay algo también importante, Roboam quedó reinando las 2 tribus del sur, ¿sí? Las 2 casas del sur, Roboam, el hijo de Salomón, y acá quedó Jeroboam, el que había sido siervo de Salomón. Jeroboam y Roboam el hijo, el siervo y el hijo de Salomón. ¿Sí? ¿Entendido, hermano? Entonces dice, cuando Roboam, o sea, el hijo de Salomón, llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, todos guerreros escogidos con el fin de hacerle guerra a la casa de Israel. O sea, Roboam le dijo a estas 2 tribus, vamos a hacerle guerra a estos de acá, a los 10. Y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero Jehová habló a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, y diles, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto es obra mía. Porque esto es obra mía. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos la pasamos luchando con el diablo? Y ese diablo, y el diablo. Y sí, hermano, uno no puede estar desapercibido con él. Él es terrible y nos odia. Pero, hermano, a veces no es el diablo. Porque esto es cosa mía. O sea, esa división fue cosa de Dios. Estaba en los propósitos y en los planes de nuestro Señor.
Entonces, por eso tenemos que tener mucha sabiduría cuando estemos orando, hermano, y más bien pedirle al Señor revelación y que nos dé la fortaleza para soportar eso, porque no sabemos si Dios está en el asunto con nosotros, porque algo nos está enseñando. Entonces, si usted no conoce esto de las tribus, de cómo se llamaban, cómo se llamaba la del sur, la del norte, usted va a leer la Biblia y usted no va a entender nada. Porque ¿cómo así que a veces dicen Judá, que a veces dicen Benjamín, que a veces dicen José, que a veces dicen Jacob, que dicen Efraín? ¿Y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Pero si usted ya sabe lo de la división, entonces ya le queda mucho más claro muchas cosas. Entonces sigo con las tribus. Las tribus del norte, entonces se llamaron así. Y esas tribus del norte fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria. Y estas de acá, las dos, 120 años después de que estas se fueron cautivas, estas de acá, 120 años después, se las llevó el rey Nabucodonosor. Entonces, estos se fueron con los asirios y estos se fueron ¿con quién? Con Babilonia, ¿sí? Entonces hay una teoría que se llama la teoría de la suplantación. Yo no sé si usted la ha escuchado. La teoría de la suplantación, que dice que Dios desechó a Israel y que nos puso en lugar de ellos a nosotros, la iglesia del Señor. Mira, aquí hay algo importantísimo para aclarar. Estos de acá que se fueron primero que los de allá, los del norte se fueron primero cautivos que los del sur. Estos nunca más volvieron, o sea, se fueron, se los llevaron cautivos y jamás regresaron a su tierra, jamás. Entonces dicen los teólogos que esas tribus se perdieron, entre las naciones se perdieron, que ya no hay nada, o sea, se perdieron, y que solamente quedó la tribu de Judá. Y de ahí la teoría de la suplantación. Entonces, como las 10 del norte se perdieron entre las naciones, entonces venga, iglesia del Señor, y tome el lugar de ellos. Y por eso tanta arrogancia, porque nosotros nos creemos la iglesia, los que formamos la iglesia del Señor hoy en día, nos creemos mejores que todos, aún de los judíos. Entonces, esa teoría de la suplantación de que Dios desechó a Israel y que nos puso en lugar a nosotros es falsa ante toda falsedad. Romanos 11, 1 y 11. Vamos a leerlo acá. Romanos 11, 1 dice: digo pues, el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces él dijo, Dios no ha desechado a su pueblo, porque esa es la teoría de la suplantación. Dios desechó a Israel y la iglesia está en lugar de Israel, de las 10 tribus que se perdieron. Usted va a ir tejiendo, no se preocupe que esto se va aclarando, hermano. Y dice el 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. En la mía dice que si cayeron definitivamente, ha caído Israel definitivamente, y dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. O sea, ni el Señor los desechó para siempre, ni cayeron definitivamente. Mire, hermano, toda la Biblia, después de que usted entienda esto hoy, usted se va a encontrar en toda la Biblia que hay cantidad de profecías de que ellos van a volver. Que esos 10 que se fueron por todas las naciones van a regresar. Pero como no nos enseñan eso, porque nos enseñan es que hemos suplantado a Israel. Hermano, no es así. Nosotros debemos conocer que tenemos una relación estrecha con Israel. Iglesia, el propósito de esta predicación de hoy es que usted entienda que usted tiene una relación estrecha con Israel. Usted debe, así como decíamos hace 8 días, que usted debe amar la ley, usted debe amar a Israel. Debe amar a la nación de Israel y orar por la nación de Israel. Hubo un presidente, usted lo conoce, que dijo que desde lo más profundo de sus entrañas maldecía a Israel. Y un poquito tiempo, las entrañas le empezaron a ser consumidas por una enfermedad maligna. Maldijo a la nación de Israel, hermanos, y Dios no se hizo esperar. Cuando usted bendice a Israel y usted ora por Israel, las bendiciones de Dios llegan a su vida, mi hermano. Entonces, estos se fueron y nunca regresaron.
se perdieron por todas las naciones, se fumaron, dice la teología, se perdieron. No hay rastros de ellos. Por eso la iglesia está ahí en el lugar de Israel. Pero estas de acá, las del sur, 120 años después del cautiverio de ellos, que no regresaron nunca, ellos fueron llevados cautivos y estuvieron 70 años cautivos, 70 años. A los 70 años volvieron, o sea, ellos sí volvieron a su tierra. Y cuando usted se lee el libro de Nehemías, ya teniendo este conocimiento, usted se va a deleitar hoy, mañana, esta semana, leyendo el libro de Nehemías. Porque el libro de Nehemías cuenta toda la historia, y de Esdras y Nehemías, toda la historia cuando ellos regresan del cautiverio. Y es interesante, estoy tomando el libro de Nehemías. ¿Por qué, iglesia? Porque es la primera vez en toda la historia bíblica que empieza a llamársele a los del reino del sur judíos. A ellos no se les llamaba judíos, sino hasta Nehemías. Vamos a mirar rápidamente Nehemías 1:2. Aquí está en el tablero. Acá está en el tablero, hermano. O sea, es para ganar tiempo. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces ahí aparece, ahí dice, vea, por los judíos. Antes nunca había aparecido la palabra judío. La casa del norte y la casa del sur. La tribu de David, la tribu de Judá. Así era que se llamaban, pero nunca judíos. Empiezan a aparecer como judíos desde Nehemías, o sea, desde el regreso de la cautividad. 2:16, Nehemías 2:16. ¿Alguien me puede ayudar? Porque ya estoy con la garganta seca. ¿Alguien me puede ayudar fuerte? 2:16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Los judíos, vuelve a hablar de los judíos. Y el último, 4:1, porque no hay tiempo para más. 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Entonces, ¿cuándo es por primera vez que se le dice judío a los del reino del sur? Desde que regresan del cautiverio de Babilonia. Entonces, hermano, ¿quiénes eran los judíos? Ya ustedes saben, los del sur. ¿Los judíos son Israel? No, un momentico. Los judíos ahorita son los del reino del sur. Los judíos, los que vinieron del cautiverio, fueron los mismos que estuvieron en la época del Señor Jesús. O sea, los descendientes de esos que vinieron, de esos judíos, fueron los que estuvieron en la época del Señor Jesús, y son los judíos que existen hasta hoy. O sea, que en este momento el pueblo de Dios únicamente está compuesto por el reino del sur o por los judíos. Porque los de acá se perdieron, se desaparecieron. Entonces los judíos son los únicos que quedan como el pueblo de Dios, digámoslo así, ¿sí? Entonces, esto es interesante que usted lo tenga muy bien aquí en su cabeza para ir desarrollando. Ahora, la Biblia habla de antiguo pacto y de nuevo pacto, ¿cierto? Antiguo pacto y nuevo pacto. En Éxodo capítulo 3, usted se lo va a leer en su casa. En Éxodo capítulo 3, el Señor llama a Moisés desde una zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Dice que la zarza no se consumía y que la zarza no se consumía. Entonces el Señor le dijo a Moisés: vaya y sáqueme a mi pueblo de Egipto. Y le dio las órdenes y todo, le dijo: y tráigamelo otra vez aquí al monte Sinaí. Lo de la zarza fue en el monte Sinaí. Entonces le dijo: tráigamela de nuevo aquí. Necesito que me traiga esa nación, que me traiga ese pueblo acá, y aquí lo espero, en este mismo lugar. Y entonces cuando Moisés, en eso capítulo 3 y 4, es cuando Moisés ya se decide, va y empieza toda la historia de que él va y habla con el faraón no lo deja ir, etcétera, etcétera, las plagas, todo eso. Y luego finalmente cuando viene la plaga de los primogénitos, que mueren todos los hijos varones de los egipcios y se salvan los de los hebreos, ¿sí? Ahí sí el faraón dice: váyanse, los deja ir. Y es cuando todo ese cuento que se encuentran con el mar rojo, y se abre el mar, toda esa historia que empieza con Éxodo capítulo 3 y 4, ¿verdad? Entonces ya mire, de Génesis, ¿a dónde pasamos? A Éxodo, ¿sí? Y entonces vamos a leer Éxodo 19, 1
al 8. Eso sí nos toca leerlo porque eso sí no está en pantalla. Éxodo 19, 1 al 8. Éxodo 19, 1 al 8. Dice, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, al tercer mes, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidín y llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Entonces, ¿quién acampó allí? Israel, ¿cierto? O sea, ahí todavía no ha habido ninguna división. Ahí todavía no ha habido ninguna división. Estamos hablando de Israel, de las 12 tribus. Bueno, y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. O sea, ellos aceptaron. El Señor dijo, tráigalos acá, que yo voy a hacer un pacto con ellos. Y van a decirle que ellos van a ser mi especial tesoro si guardan mi pacto. Van a ser mi especial tesoro. Y ellos aceptaron. ¿Sabe qué pacto se estaba haciendo ahí, hermanos? ¿Sabe qué pacto se estaba haciendo ahí? Un pacto matrimonial. Usted ya lo va a entender por qué. Ahí el Señor dijo, tráigame a mi esposa, tráigala a Moisés, tráigala a Israel, ¿sí? Y ahí, cuando Moisés la trajo, hizo un pacto matrimonial, un pacto de bodas. El Señor se les presenta a ellos como el libertador del pueblo, como un libertador. Y ellos reconocen el derecho de Dios de ser el soberano en sus vidas. Él nos liberó, listo, Él tiene todo el derecho de ser soberano en nuestra vida. Y entonces ellos aceptan y se hace el pacto. Ahora vamos a mirar cómo fue la celebración de ese pacto. Vamos a mirar en Éxodo 24, del 3 al 8. Ahí mismo, 24, del 3 al 8. Estoy poniendo el fundamento de la predicación, hermanos, para que usted pueda entender qué es lo que el Señor le quiere decir en esta mañana. Éxodo 24, 3 al 8 dice, vamos a del 1, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová junto a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí se estaba efectuando el pacto, hermano, el pacto, que les estoy diciendo que es un pacto de bodas. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo llevó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea que se selló el pacto. ¿Con qué se selló el pacto? Con la sangre de un animal. Se selló con sangre. Se selló con sangre. Ahí estaba toda la ceremonia del pacto que se estaba haciendo y se selló con sangre. Pero también hubo palabras en ese pacto. O sea, se selló el pacto, pero también hubo palabras. Esas palabras del pacto se llaman los 10 mandamientos. Éxodo 34, ahí seguidito. Éxodo 34, 27 y 28. 27 y 28. ¿Ya lo tenemos, hermanos?
34, 27, ahí mismo en Éxodo, estamos en Éxodo. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. O sea, con Moisés y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, en ese pacto hubo palabras, fueron los 10 mandamientos y se selló ¿con qué? Con sangre. Entonces, ¿con quién fue el pacto? ¿Con quién fue el pacto, iglesia? Con Israel, con Israel. Muy bien, el pacto fue con Israel. ¿Con quién el Señor hace un nuevo pacto? Porque usted escuchó de que hay antiguo pacto y nuevo pacto en la Biblia. Entonces ya se hizo un pacto con Israel. Ahora, ¿con quién se hace el nuevo pacto? ¿Con quién se hace? Jeremías 31 al 33. Creo que está en pantalla. Jeremías 31. ¿Alguien allá, por favor, atrás puede leer? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de... Un momentico, paremos ahí. Haré un nuevo pacto, ¿con quién? ¿Con Israel? Con la casa de Israel, los del norte, y con la casa de Judá, los del sur, porque ya estaban divididos, estamos en Jeremías, ya ahí estaban divididas las dos tribus. Cuando se hizo el primer pacto estaban todos juntos. Aquí dice el Señor, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ya estaban divididos. Muy bien, siga leyendo, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice. Fue un marido, o sea, fue un pacto de ¿qué? Un pacto de matrimonio, lo que se efectuó cuando lo sacó allá de Egipto, cuando usted leyó allá conmigo Éxodo en los diferentes capítulos. Porque fui yo un marido, o sea, ese fue el pacto de boda, un pacto de matrimonio, lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Hebreos 8, 9, ya me vengo de Jeremías, Antiguo Testamento, me vengo al Nuevo Testamento. Exactamente lo mismo, de Jeremías 31, dice en Hebreos 8 y 9. ¿Algún varón allá, don hermano Jorge, que tiene voz de trompeta, por favor nos puede leer? Sí. Porque reprendiéndolos dicen, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres al día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron en el pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es lo mismo, usted está viendo que está leyendo lo mismo, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que se hará un pacto. Entonces, con la casa de Judá y con la casa de Israel, porque están divididas las dos casas, están divididas, ¿sí? Una no se sabe, están por todas las naciones, pero la otra son los judíos que conocemos hoy en día. Entonces, vemos que el primer pacto se hizo con Israel y que el segundo pacto se va a hacer ¿con quién? Con Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel, con las dos casas. ¿El pacto con quién es? El pacto en la Biblia ¿con quién es? Con Israel, con Israel. Entonces yo pregunto, ¿dónde entran los gentiles? O sea, ¿dónde entra la iglesia? ¿Dónde entramos nosotros en ese pacto? ¿Dónde entramos, hermanos? ¿Sí? Si en ninguna parte usted está escuchando que están hablando dice la casa de Judá y la casa de Israel, pero ¿en qué momento dicen la casa de los gentiles? O la casa de la iglesia, o la casa de los cristianos. ¿Usted escucha algo de eso en lo que hemos leído? No. ¿En qué momento entra la iglesia que tomó el lugar de Israel según la teología? Según la teología. ¿En dónde está entrando ahí la iglesia? Yo no veo por ninguna parte a la iglesia de hoy, pues. En este momento no la veo, en ningún momento la veo, hasta aquí no la veo. Bueno, ¿por qué hubo un nuevo pacto? ¿Por qué hubo un nuevo pacto? Oseas 8, 1 y 12. Joel, por favor. Oseas 8, 1 y 12. No lo tiene en pantalla. Oseas 8, 1. Sí, por favor.
Ponen chofar en sus labios, como un buitre contra la casa de Jehová, porque ellos han transgredido mi pacto y han pecado contra mi ley. Ellos han transgredido mi pacto y se rebelaron contra mi ley, contra mi ley. Y dice el 12 fue que le dije, sí, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y en otra versión dice, la despreciaron. Les escribí la grandeza de mi ley y la despreciaron, la tomaron como cosa extraña, se rebelaron contra mi ley y traspasaron mi pacto. Entonces, ¿por qué hubo un nuevo pacto? Porque lo invalidaron. ¿Quién lo invalidó? ¿Dios? ¿El esposo lo invalidó? La esposa, la novia lo invalidó. ¿Cómo lo hizo? ¿Ustedes se acuerdan en Éxodo 32 del becerro de oro? 40 días bastó para que la esposa se consiguiera un amante. 40 días estuvo Moisés en el monte y de una vez dijeron, háganos un ídolo. Necesitamos un Dios para adorar. Y de una vez el becerro de oro. En 40 días, hermanos, se prostituyó la novia, la esposa del Señor. En 40 días. Quebrantaron el pacto del primer mandamiento de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quebrantaron el primer mandamiento de la ley. Jeremías 3, del 6 al 10. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 3 está antes de Oseas. Mire lo que dice el Señor. ¿Cómo quebrantaron ese pacto? Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Está hablando de las casas divididas. Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. No está hablando de fornicación de acto físico, no es el acto físico, sino que estaba allí, los árboles en ese tiempo se adoraban y habían muchas cosas que se hacían debajo de los árboles. Y dice, y bajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio o de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, y sucedió que por juzgar ella cosa ligera su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, que está hablando de dos casas? Que está hablando de Israel y está hablando de Judá. Si usted lee esto sin entender eso que estoy explicando, usted dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por eso se llevaron a estas primero y 120 años después se llevaron a la casa del sur. Y dice la palabra, hermano, dice, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. El Señor siempre está esperando, iglesia, que nosotros nos volvamos a Él. El Señor siempre está esperando que nosotros nos acerquemos, que nosotros, hermanos, reconozcamos, que nos volvamos a Él. Volverse es reconocer el pecado y abandonar el pecado. Él siempre está esperando eso de nosotros. Pero dice, a mí me causó mucha tristeza cuando leí ese pedazo. Y dije, el Señor dijo, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, pero no se volvió. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alejados del Señor. Yo estuve 1 año alejada del Señor. Alejada es alejada, porque hay personas que se alejan, pero como muy poquito, ¿no? Entonces vienen un domingo y 3 domingos no vienen. Entonces, así, y se quedan en la casa, o sea, no es que de pronto tengan que hacer muchas cosas y por eso no vienen. Es decir, se alejan de Dios, empiezan a alejarse poquito, de a poquito. Pero yo sí fue que me alejé 1 año, hermanos, 1 año. Y ustedes ya saben este testimonio, pero a los que no han escuchado el testimonio se los voy a dar.
Yo me alejé ese año y cuando yo veía venir un hermano de la iglesia, yo me escondía y me iba por otra acera, me iba por otra calle, me metía por donde fuera con tal de evitar el encuentro con los hermanos de la iglesia. Me llamaban y yo no contestaba. O sea, me separé totalmente de Dios, hermano. Y el Señor estaba esperando que yo volviera a Él. Y el Señor estaba esperando que yo volviera a Él. Pero yo eso no lo sabía, que Él estaba esperando, ¿sí? Y cuando ya volví después del año al Señor, entonces me sentía tan vacía, pero tan vacía y tan apagada, que había un encuentro. Y yo me fui al encuentro, 3 días. Al último día del encuentro, la pastora, fueron 3 pastoras, cada día una pastora diferente. Al último día, la pastora dijo, ya se terminó la prédica y todo, ya nos veníamos para Bogotá. Y ella dijo, siento que en este momento Dios quiere que todas ustedes éramos 60 mujeres, que todas ustedes le pidan lo que quieran. Este es el momento para que ustedes pidan lo que quieran. Y hermano, fue ella a decir así, todo el mundo se prendió. Eso fue tremendo ahí. El uno clamaba aquí, la una clamaba a la otra, y se prendió todo ese lugar. Y yo me acuerdo que lo único que yo hice todo el encuentro fue llorar y pedirle a Dios que me ayudara a sentir su presencia de nuevo. Porque yo no la sentía, hermanos. Me sentía totalmente alejada de Él. Pero dice acá, después de hacer esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y entonces yo lo único que le pedía a Él era que Él me hiciera sentir su presencia. Y me puse a llorar ahí y esos gritos a mi alrededor, yo ni sé qué pedían las hermanas porque yo estaba metida en mi necesidad de Dios. Y le dije, lo único que yo te pido antes de irme para Bogotá es que tú me abraces, Señor. Yo quiero un abrazo tuyo. Hermano, yo no sé por qué yo dije eso. Eso fue lo que me nació. Y entonces, oh sorpresa, cuando la pastora yo estaba como donde está Martín, donde está mi hijo Samuel, cuando se me aparece la pastora allá. Y me dijo en el oído, aquí estoy, hija mía, abrázame. Y llorábamos las dos. Un silencio, solo llanto, hermano, y la gritería alrededor. Y llegó un momento en que ya me habló de nuevo al oído y me dijo, cuánto he anhelado este momento. Él está esperando que nosotros volvamos a Él, hermanos. Iglesia amada. Y empezó a decirme todo lo que me estaba pasando y todo lo que había vivido por estar alejada de Él un año. ¿Y quién le contó a esa señora eso? Yo no fui. O sea, a mí no me cabe ninguna duda que mi Dios estaba ahí, hermano, a través de esa mujer usando ese vaso y ese canal para hablarme. Yo no sé, mi hermano amado, si usted se está alejando de Dios. Yo no sé si usted no se ha dado cuenta y usted se está enfriando, pero Dios está esperando que usted vuelva a Él. Aquí lo dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Hermanos, nosotros tenemos un pacto con un esposo. Y nosotros tenemos que volver. Yo le digo en este momento, hermano, examínese y mire si el Señor hace rato le está diciendo, ven a mí, vuelve a mí, acércate de nuevo a mí. ¿Sí? Analice eso, mi hermano, analícelo. Analícelo porque es lo que Él más anhela. Es que Jeremías 3, 1 y 8. ¿Lo tenemos en pantalla? Por favor, ¿alguien lo puede leer? Amor, ¿puedes leerlo? Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada?
tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Sigue. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces dice ahí, hermano, en Jeremías te dice que si alguno deja a su mujer y ésta se va de él y se junta a otro hombre, ¿volverá de nuevo a ella? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Mancillada. Tú pues que has fornicado con muchos amigos, harás de volver a mí. La Biblia está diciendo que cuando una mujer comete esos actos de adulterio, de fornicación, se va tras los amantes, no hay ninguna posibilidad, iglesia, de que el marido vuelva a tomarla. Vamos a Deuteronomio 24 del 1 al 4. Ese no está en pantalla. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Del 1 al 4 dice: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá a su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio, o sea, el segundo, se la entrega en la mano y la despide de su casa, o si muere el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, pues sería algo abominable delante de Jehová, y tú no debes pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías 3 y qué es lo que está diciendo Deuteronomio 24, hermano? Que cuando una mujer es repudiada por el esposo, o sea, le dan carta de divorcio, se divorcia a su esposo, se puede casar con otro hombre, pero aunque ese segundo hombre muera, ella nunca más puede volver a su primer esposo. Nunca más. Es una ley que está ahí en la palabra de Dios. Y los judíos, Israel, todo el pueblo de Israel sabía esta ley, que la mujer no podía, por más que quisiera, se arrepintiera, llorara, gimiera, lo que fuera, no podía volver, una vez que tuviera carta de divorcio. Entonces, hermanos, en Éxodo 12:38, creo que sí está en pantalla. ¿Alguien lo puede leer? ¿Me pueden estar ayudando a leer, por favor? También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. 12:38. Vuélvelo a leer, por favor. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea que estamos viendo acá que cuando salen de Egipto, el pueblo de Israel, no salió solamente el pueblo de Israel. ¿Quién salió? Extranjeros, mucha gente con ellos, se le añadieron a ellos, se le juntaron a ellos. Números 11, 4 y 5. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces dice que la gente extranjera que estaba con ellos, me lo devuelve por favor, la gente extranjera que estaba con ellos, ¿sí?, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y empezaron a acordarse en cuando estaban en Egipto. Lo que yo quiero enfatizar en estos versículos es que había gente extranjera con el pueblo de Israel. No solamente era Israel, había gente extranjera. Pero aunque había gente extranjera, conocían la ley del pueblo de Israel, ¿sí? Conocían eso. Por ejemplo, de que nunca una mujer que ha sido repudiada podía volver a su primer esposo. Ellos conocían esa ley. Los extranjeros empezaron a recibir la ley, a conocerla. Miremos números 15, 15 y 16. Ahí está. Martín, ¿puede ayudarme, por favor? Y Samuel. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Un mismo estatuto tendréis vosotros y el extranjero, ¿sí? Estatuto perpetuo por sus generaciones. El otro, Joel.
una misma ley. O sea, eran los mismos estatutos y era la misma ley. ¿Puede leer Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. La misma ley, los mismos decretos, los mismos mandamientos. Todo lo tenía quien, el extranjero, juntamente con Israel. Y miremos Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. La misma ley, mi hermano, para el natural y para el extranjero que vivían con Israel. O sea que esas personas no eran israelitas, no tenían sangre de Israel, pero ellos se hicieron uno con Israel. Esos extranjeros se hicieron uno con Israel. ¿Ustedes se acuerdan de Ruth? El libro de Ruth de la Biblia habla de dos mujeres protagonistas. Una es la suegra y la otra es la nuera. Y la nuera, después de que se muere el esposo, ¿sí? Le dice a la suegra le dice a la nuera, su esposo ya se murió, mamita. Mi esposo también se murió. Tranquila, váyase, yo la dejo libre. Yo no tengo más hijos para que usted se case con mis otros hijos. Porque eso era también otra ley que había. Que si moría el hermano, el siguiente hermano se podía casar con la viuda. Ella dijo, yo no tengo más hijos, se me murieron todos mis hijos, se me murió mi esposo, se murió su esposo, entonces mamita, váyase, yo la dejo libre de esa ley. Y ella le dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, no eran israelitas, pero se hacían uno con Israel y conocían las leyes perfectamente, y los estatutos y los decretos y los mandamientos y todo, se hacían uno con Israel. O sea, hermano, mire lo importante que es entender eso. La iglesia no suplantó a nadie. La iglesia son los que nos hemos unido con Israel a través de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Esa es la iglesia. La iglesia no ha suplantado a Israel. La iglesia se injertó en Israel, que es diferente. Jeremías 11:16 en pantalla. ¿Puede leer, hermano Jorge? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Habla de un olivo verde. ¿De quién creen ustedes que están hablando ahí el Señor? De un olivo verde. De Israel. Israel es el olivo verde. ¿Sí? Y dice que se le quebraron sus ramas, que se le quebraron sus ramas. Y nosotros, hermanos, hemos sido injertados. O sea, ellos eran el olivo y ellos tenían las ramas. Y fueron quebradas las ramas. Y gracias a que se le quebraron las ramas, o sea, se fueron, se esparcieron, ¿cierto? Nosotros pudimos ser injertados en Israel. Romanos 11:19. Vamos a Romanos. Romanos 11 es el capítulo que yo estoy tomando para hacer la predicación. Léanse ese capítulo en su casa, mi hermano, léanselo. Romanos 11, desde el 19 al 24. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Estoy hablando de Israel. Pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y siga el 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los
los gentiles. Entonces, hermano, el olivo silvestre somos nosotros, los que hemos sido injertados en el olivo verde o en el olivo cultivado. Es diferente un olivo silvestre a un olivo cultivado. Israel es el olivo cultivado y nosotros somos el olivo silvestre. Y nosotros, como sus ramas fueron desgajadas, nosotros como ramas fuimos injertadas en Israel. ¿Me estoy haciendo entender? Mi mamá me dice que mi tatarabuelo, o sea, el bisabuelo de mi mamá es mi tatarabuelo, ¿cierto? Mi tatarabuelo dice que era italiano, me dice mi mamá. Y entonces yo me pongo a pensar que el tatarabuelo de mi tatarabuelo de pronto tendría que ver con alguna de las dos tribus, de las dos casas, las del norte o las del sur, ¿cierto? O el tatarabuelo del tatarabuelo mío. O sea, hermano, ¿qué sabemos si usted y yo tenemos sangre de Israel? Nadie nos puede decir que no. Nosotros podemos tener esa sangre de allá, de Israel, de los que se fueron y nunca regresaron y se esparcieron por todas las naciones. ¿Quién nos dice que no, hermanos? Pero vamos a suponer que ninguno tengamos sangre de Israel, de israelitas. Somos Israel por la bendita y poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora nosotros estamos en Cristo, hermano. Está la doctrina de la predestinación, así como está la doctrina de la suplantación. Está la doctrina de la predestinación. ¿Y qué dice la doctrina de la predestinación? La doctrina de la predestinación dice que el Señor ya sabe, escogió, estos 20 millones son los salvos y el resto se perdieron. Hermano, ¿ustedes creen que si eso fuera así, Dios sería justo? Eso habla de injusticia. No, la predestinación está hablando es que el Señor escogió un pueblo, lo dispersó por su pecado y lo predestina a volver a ser salvo. Esa es la doctrina de la predestinación. Ese pueblo que se esparció, la Biblia dice que va a volver, que el Señor lo va a volver a unir. Mire, hermano, Israel se volvió gentil cuando se mezcló con todas las naciones. Se volvió gentil. El término gentil es goyín en hebreo. Y quiere decir pueblos y quiere decir naciones. Y eso era algo, eso de que ellos se fueran y se extendieran por todas las naciones y formaran todas las naciones, ¿sí? Eso es algo profético. Lo tenemos en Génesis 28:13. 28:13. De Jacob dice esto: Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás, le dijo a Jacob, acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y mire Génesis 48. Génesis 48. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: Jacob bendice a Efraín y a Manasés. ¿Saben quiénes eran Efraín y Manasés? Los hijos de José. Los hijos de José, el que fue vendido por los hermanos. Entonces José dijo: mi papá Jacob ya está viejito, se va a morir, voy a llevarle mis 2 hijos para que bendiga a mi primogénito, porque la bendición para el primogénito era muy especial. Y entonces va y le lleva los hijos, ¿no? Y pone al mayor a la mano derecha del papá, ¿sí? Le lleva a sus 2 hijos y entonces la mano derecha de mi hermana es esta y esta es la izquierda mía, ¿sí? La de ella es derecha, pero la mía es izquierda. Entonces él vino y colocó a su hijo mayor acá, en la izquierda de él, y a su hijo menor en la derecha. ¿Para qué? Para que el papá pudiera bendecir al hijo mayor como era, ¿sí? Y entonces el papá, aunque era viejito, ¿sí? Y todo, pero el papá hizo esto. Cruzó las manos. Entonces bendijo, le dio la bendición del primogénito al segundo. Y entonces José se puso bravo. Ahí usted lo va a leer, léalo en su casa. Le estoy dando es como rápido la historia. Y se puso bravo y dijo: papá, así no, padre, así no. Él es el menor. Y dijo: lo sé, hijo mío. Y mire lo que dice el versículo 17. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon
tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea, el mayor, llegará a ser un pueblo y será también grande. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Hermano, eso era algo profético que había, que el pueblo se fuera y se extendiera por todas las naciones, el reino del norte. Era algo profetizado de antemano. El Señor a toda hora estaba profetizando eso. Dice el último versículo que leí, y será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Eso es Goyín, eso es Goyín. O sea, naciones, pueblos, muchedumbre, gentiles. La palabra gentil, ahí en el hebreo, donde dice multitud de naciones, es gentiles. Multitud de gentiles. Hermanos, quiero decirles una cosa. Todavía no he terminado. Ustedes me dirán si paro aquí, pero el problema es que usted de pronto el otro domingo no viene. O si ustedes me regalan unos minutos más y termino. Porque esto es muy importante que usted, hermano, entienda lo que el Señor le quiere decir hoy. Entonces, si usted me dice que pare ya, yo paro. ¿Sí? Porque no me gusta abusar del tiempo de nadie. Entonces, regálenme, trato de hacerlo lo más rápido que yo pueda. Es que esto es muy profundo, hermanos, de verdad. Entonces, ¿dónde voy? Decimos que entonces ya estaba profetizado, multitud de gentiles, que ellos formarían la multitud de los gentiles. Ahora, decimos que la predestinación es que el Señor los escogió, los dispersó y predestinó que ellos van a regresar. Y mire Dios en su sabiduría lo que hace, escoge a un hombre, un pionero que se llamó Saulo de Tarso o se llama el apóstol Pablo. El ministerio del apóstol Pablo, ¿hacia dónde fue? Hacia los gentiles, o sea, hacia ellos, hermano, hacia ellos, los gentiles, los que se dispersaron por toda la tierra. ¿Por qué Dios escogió a un apóstol como Pablo, a una persona como Pablo que era perseguidor de la iglesia, que no mataba, sino que consentía en la muerte de los cristianos? Sí, ¿por qué? Él estaba, cuando la muerte de Esteban, él estaba ahí, Pablo. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Dios es sabio, hermanos. Pablo se instruyó a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley. Y Pablo era un hombre docto, conocedor tremendo de la palabra y además tenía celo de Dios. Usted necesita el celo de Dios para poder extender el evangelio, hermano. Si no, no lo va a poder hacer. Y Pablo lo escogió Dios, ¿para qué? Para esa predestinación de que él fuera y le predicara a los gentiles. Romanos 15:15. Romanos 15:15. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Mire, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Y la otra. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Hermano, Dios escogió a Pablo para que él fuera y le predicara a todos esos gentiles, a esas naciones, a esos pueblos. Que lo formaron, ¿quiénes? Las 10 tribus que se fueron hacia el norte. Por eso Dios no escogió cualquier persona, escogió a Pablo. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3 viajes misioneros, y en todos esos viajes, hermano, él extendía la palabra y cogía a todos esos gentiles y les hablaba, y tenía que hacerlo, hermano, a través de Pablo, porque Pablo era un conocedor tremendo de la palabra de Dios. No podía mandar a cualquier neófito a esa gran tarea de traer a los gentiles a su pueblo, porque Israel se volvió gentil, porque se extendió por todas las naciones y cogió la cultura y la religión y todo lo de las naciones, y necesitaba un hombre, un instrumento como Pablo para que fuera y con poder del Espíritu Santo, porque él dice así, que mis palabras no fueron persuasivas con humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Entonces necesitaba a un Pablo allí, hermanos, para poder hacer la tarea de traerlos de regresos. Pablo fue el que puso todo el cimiento para los demás. Todo está centrado en quién, hermano, en Israel. Si usted se da cuenta, toda la predicación, ¿en dónde la tengo centrada?
En Israel, no en la iglesia, en Israel. Todo está centrado en la esposa, en Israel. No están hablando ni de los judíos, no hemos visto en ninguna parte que estamos hablando ni de los judíos ni de los cristianos evangélicos. Porque finalmente los judíos son Israel, porque ellos son de las 12 tribus de Israel. Y los cristianos hemos sido injertados en Israel. Entonces, ¿por qué todo está girando en Israel? Porque es que todos somos Israel, hermano. Todos somos Israel. Por la fe en Yeshua, en nuestro Señor. Somos israelitas en herencia. Tenemos acceso a los pactos con Israel. Somos ciudadanos de Israel. Por el Mesías, por nuestro Salvador Jesucristo. Somos ciudadanos. ¿Cuántas personas se van para Estados Unidos y pasan un tiempo y ya se convirtieron en ciudadanos norteamericanos? Pero son colombianos. Nosotros somos Israel. Nosotros somos ciudadanos de Israel por el Señor Jesucristo. Y participantes de los pactos. De los pactos que el Señor tiene ¿con quién? Con Israel. Con Israel. Efesios 2, 11 y 13. Creo que está ahí. ¿Lo puede leer Samuel? 11 y 13. Efesios. ¿Ya? Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían al Mesías, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Jehová. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías. Amén. Dice que cuando nosotros en otros tiempos, los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos alejados, ya no éramos ciudadanos, pero ahora somos ciudadanos de Israel por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no suplantó a nadie, la iglesia sale de las naciones, o sea, de los gentiles, del goín o de la muchedumbre o de los pueblos. La iglesia son las naciones enteras injertadas en Israel. Eso somos nosotros, hermanos. Naciones gentiles que hemos sido ¿qué? Injertados en Israel. La gente dice, soy bautista, soy metodista, soy presbiteriana, soy pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién dice soy Israel? Nadie. ¿Usted a quién le escucha decir soy Israel? A nadie, hermano. Nadie dice que somos Israel. Nadie. Hay solamente en la Escritura Sagrada 2 líneas. Una línea, israelitas, y otra línea, paganos. O sea, hermano, o somos israelitas o somos paganos. Pero no hay más. No hay más, hermanos. Que somos cristianos, judíos e israelitas. No, hermanos. O somos israelitas, porque la iglesia son las naciones injertadas en Israel. O somos israelitas o somos paganos. El Señor nunca habla de un pacto con los gentiles. Siempre los pactos se hizo ¿con quién? Con Israel. Hay muchísimas profecías, hermanos, y por el tiempo no la podemos leer. Muchas profecías de que ambas casas se van a volver a juntar. Y Ezequiel 37, donde habla de los huesos secos, está hablando de la restauración de Israel. Léase Ezequiel 37. Todo Ezequiel 37 está hablando de que las dos casas se van a volver a unir en las manos del Mesías. En las manos del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Ezequiel 37. Que dice que habían muchos huesos por todas partes regados y que cada hueso se juntó con su hueso y que luego vino carne y que luego tendones y que luego piel y que todos resucitaron y se levantaron. Y está hablando exclusivamente del pueblo de Israel. Léaselo en la casa. Qué pesar que de verdad no tengamos el tiempo. Y muchos en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, hermanos, siempre se está hablando de la restauración de Israel, de los dos reinos que se van a volver a unir. Los judíos sabían que ellos estaban esparcidos por las naciones. Los judíos en la época del Señor Jesucristo sabían que esa profecía de que ellos van a volver se tenía que efectuar y sabían que ellos estaban esparcidos por todas las naciones. Miremos rapidito Mateo 15:24, acá está. ¿Puede leerlo, hermano Luis?
Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan cuando la mujer sirofenicia, que él le dice, no está bueno que le entregue el pan de los hijos a los perros? Y ella le dice, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Pero ¿qué dijo él? Vuélvalo a leer. Dice, él respondiendo dijo, es que, ¿por qué dijo respondiendo dijo? Porque es que le decían, maestro, despida a esa mujer, no hace sino gritar, despídala esa, atiéndala rápido para que se vaya. Y entonces él viene y les contesta. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Usted algún día había entendido eso? Yo no lo había entendido, sino estudiando esto que estamos aquí hablando. Él vino a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque todo se centra en ¿qué, hermano? En Israel. Porque nosotros somos Israel, porque estamos injertados en Israel por la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A las ovejas perdidas. Seguimos. Juan 10, 14 al 16. ¿No lo tienes? Juan 10. Juan 10. Dice... El 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, o sea que están dentro de los judíos, no están dentro del pueblo judío de la época del Señor Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un rebaño, o sea, él dice que va a haber un solo rebaño, porque ahorita están divididos, y va a haber un solo pastor, que es Yeshua, nuestro Señor y Salvador. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Miremos Santiago 1.1 y Primera de Pedro 1.1, si están en pantalla. Johnny, ¿me puedes ayudar a leer el Santiago 1.1? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que están ¿en qué? En la dispersión. A las tribus que están en la dispersión. Santiago estaba escribiéndole a los que estaban dispersos, o sea, al reino del norte. Ellos sabían que esa profecía se cumpliría al pie de la letra, que volverían a juntarse y serían un solo rebaño. Y Pedro, en Primera de Pedro 1.1 dice, Johnny, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia. ¿Sabían dónde estaban? Sabían, hermanos, que había de ellos que se han vuelto gentiles. Sabían perfectamente, por eso les escribían. ¿Se acuerda cuando aquí en Colombia, cuando la época en que Ingrid Betancourt estuvo, en todo el tiempo ha habido una emisora que es para ponerla en la noche, para que oigan los secuestrados? ¿Cómo es que llama esa emisora o qué? ¿Cómo se llama ese programa? Bueno, hay algo donde se le habla a esa gente que está ya en cautividad, ¿sí? Y esa gente recibe a través de todos esos comentarios en la emisora mucha fortaleza, porque se acuerdan de nosotros. Y nos están hablando, mire, ¿sí? No somos indiferentes. Entonces, eso estaban haciendo ellos, hablándole a sus hermanos, a los que estaban expatriados por todas partes. Mire lo que le dicen al Señor Jesús, Juan 7, 33 y 34. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ustedes no podrán venir. Siga, el otro. ¿No hay más? ¿Juan qué? Juan 7. Espérense, les leo yo. Juan 7. ¿7 qué? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no lo hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos, o sea, a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos. O sea, hermano, ellos sabían que estaban en Grecia también, en Ponto, en Galacia, en muchas partes, estaban esparcidos por las naciones. Oiga, ¿será que se va a ir allá, a donde están, a enseñarles a ellos? ¿Sí? Y ahí dice Juan 17, en Juan 17 ya lo leímos. Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las
ovejas. Yo soy la puerta para que los del norte entren, hermanos. Eso es lo que estaba diciendo ahí el Señor. Voy a terminar porque, mis hermanos, desafortunadamente el tiempo no da. Pero mire, hermanos, usted se va al libro de Oseas y el libro de Oseas, todo el libro de Oseas está hablando del reino del norte. O sea, de los esparcidos, de los que se volvieron gentiles. Todo el libro de Oseas está hablando de eso. Y el Señor le dice a Oseas, vaya y cásese con una prostituta. El Señor usó la relación matrimonial, el amor humano, para hablarle simbólicamente a su pueblo acerca de su relación con una esposa infiel. Y el Señor, a través de Oseas, les recuerda que ellos no podían volver, ¿sí? Que la esposa no podía volver al marido porque había una ley. Usted ya lo vio conmigo en Deuteronomio 24, que la mujer no podía volver con su esposo por nada del mundo. Si usted va a Romanos capítulo, ya termino con esto, si usted va a Romanos capítulo 7, en Romanos capítulo 7, mire lo que dice del 1 al 4, hermanos. 7 del 1 al 4. Dice analogía tomada del matrimonio. Analogía tomada del matrimonio. Y dice el capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea, nosotros no ignoramos eso, ¿verdad? Que una mujer casada no puede casarse porque el esposo está vivo. Si no comete adulterio, listo. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que se lleve mucho fruto para Dios. Y usted siga leyendo en su casa. ¿Sabe qué dicen? ¿Sí ve? Que ahí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros hemos muerto a la ley de Dios. No, hermano, ahí estamos hablando de la ley del adulterio. Ahí se está hablando de la ley del adulterio, que una mujer no se puede volver a casar, ¿sí? Porque es adúltera. Y que queda libre de esa ley, ¿cuándo? Cuando el marido muere. Cuando el marido muere. ¿Quién es el esposo de Israel? Yahweh, ¿verdad? O Jehová, o Elohim, o bueno, como cada uno quiera decirle. Yahweh se dice en hebreo. El Señor es el esposo. Mire la grandeza de la sabiduría de Dios y la grandeza del amor de Dios. El esposo vino y murió por su esposa, para liberarla de esa ley del adulterio, no de la ley de Dios, sino de la ley del adulterio. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas, hermano. Le está diciendo a la esposa, mire, el esposo murió. Yeshua es el esposo y murió. ¿Para qué? Para hacerte libre, Israel, de esa maldición que hay sobre tu vida. Por eso has estado esparcida por tantos años y tantos siglos. Has estado esparcida por las naciones porque conoces perfectamente la ley, que no te podías volver a juntar a tu marido. Pero el marido muere para liberar a la iglesia, a su esposa, ¿sí? En este caso también nosotros en Israel, de esa maldición. Murió el esposo, se liberó y se puede volver a casar. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ya no tienen que estar esparcidas, ya no tienen que andar errantes como ovejas sin pastor, ovejas perdidas. Ustedes ya pueden volver y se pueden casar. Porque el esposo ha muerto y los liberó de esa ley. Pero en ninguna parte, hermano, en la ley dice que el sacrificio tenía que resucitar. Porque la propiciación de los pecados es por sangre, no es por respiración. ¿Cierto? Por eso es que la víctima en el Antiguo Testamento moría y ya. Porque necesitaba solamente la sangre para propiciación de pecados. Pero entonces, ¿por qué resucita el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Murió y con su sangre nos expió, ¿cierto? Fue propicio, nos lavó,
nos perdonó porque resucitó, para que la esposa se pudiera casar con el mismo esposo. Para que se pudiera casar con el mismo esposo. Entonces es el mismo esposo, sigue siendo la misma esposa, hermanos. Entonces, ¿cómo hacía antiguo y nuevo pacto? ¿Eso qué es de antiguo y nuevo pacto? ¿En qué consiste entonces el nuevo pacto, hermano? En que dice, pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. O sea, el Señor está diciendo, el nuevo pacto es que la novia aceptará al novio de todo corazón. Pondré las leyes en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo eran antiguamente los matrimonios? Los matrimonios eran arreglados. Santiago se va a casar con María Luisa, que tiene, ¿cuántos años tiene él? 4. María Luisa tiene 3. Se van a casar y pactaban el matrimonio y cuando eran grandes se casaban. O sencillamente la mujer no podía escoger a su esposo. Así era antiguamente. El esposo la escogía. O los padres del esposo la escogían. Pondré mis leyes en su mente. El nuevo pacto, Jeremías 31:31. Por favor. Ya terminé, hermanos. Si me esperaron lo más, espérenme ya lo menos. Ya terminé, de verdad. Jeremías 31:31. ¿Qué dice? Jeremías 31:31. Vienen días en que haré un nuevo pacto. Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré En sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, ahora el pacto nuevo se trata de que es de corazón. Yo le pregunto, ¿usted está aquí hoy obligado? ¿Usted se bautizó obligado? ¿Usted sigue a Yeshua obligado? Porque Él dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Por eso es nuevo, porque ya no es como el que hizo, ¿sí? Tráiganme a la esposa, tráiganmela aquí, voy a hacer un pacto de bodas con ella. O sea, ya no es así. Ahora, el que quiera aceptarme como el esposo, aquí estoy con las manos abiertas. Es lo que dice el Señor. En eso consiste el nuevo pacto. ¿Y por qué es nuevo? Hermano, porque ya no se sella con la sangre de un animal, sino se sella con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es nuevo pacto. Pero dése cuenta, ¿con quién es el nuevo pacto? Con el mismo esposo y con la misma esposa. Éxodo 12:49, 3 versículos y ya. 12:49, ¿qué dice? Ahí está, en pantalla. 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Sí. La ley de Dios no es solo para el judío. Ya usted lo está viendo ahí. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. La ley de Dios no es solamente para los judíos, hermanos. Hay que amar la ley. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ya no hay diferencia, hermanos. Estamos en Israel. Nosotros somos injertados en Israel. Gálatas 3:28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, escuche, hermano, 2 frases para terminar. La ley de Dios no es solo para los judíos, porque entonces no habría herencia para nosotros. Si la ley de Dios, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No me quite eso, Joel. Sí. Nosotros tenemos promesas, herencia, porque estamos injertados en Israel, porque para Israel son las promesas y para Israel es la herencia. Entonces, la ley de Dios no es solo para el judío, porque entonces no habría herencia para nosotros, y no hay manera de amar a Dios si la Torá o la ley solo es para los judíos. Porque, hermano, no hay más mandamientos de Dios. El gran mandamiento se resume en amar a Dios sobre todas las cosas
y amar al prójimo. Entonces, si no hay ley para nosotros, si la ley no es para nosotros, no hay manera de amar nosotros a Dios. Así que la ley sigue vigente y la ley es para usted porque usted es parte de Israel, mi hermano, de Israel. Amén. Entonces, quedaron muchas cosas, hermano, de verdad que me hubiera gustado, pero hermano, no, el problema es que eso es muy extenso, es muy profundo y no se puede realmente desde el púlpito, ya nos convencimos de eso. Entonces, hermano, usted tiene que gozarse en esta mañana porque usted es la esposa de él, porque usted está en el nuevo pacto. Si usted, hermano, una frase que me parece muy importante. Si usted no está injertado en Israel, no está en el nuevo pacto. Y si usted no está en el nuevo pacto, no hay sangre derramada por sus pecados.